Doctor, queda en el uso de la palabra. Bueno, muchísimas gracias por en primer lugar, invitación que me hace la institución Cefocap a mi persona para estar presente con ustedes en esta ocasión. Un saludo a cada uno de ustedes en ese sentido que están conectados y a quienes se van a ir conectando. De hecho, el tema que nos ha convocado en esta ocasión es hablar sobre la administración de justicia especializada en niños y adolescentes. Lógicamente nosotros primero advertimos que los tópicos de administración de justicia tienen que desarrollarse a través de una serie de políticas de Estado. Estas políticas son a un mediano plazo, son también a un largo plazo, sobre todo enfocado en niños que con el correr del tiempo se van a convertir en personas mayores y son sobre ellas las que hay que sostener la esencia del bienestar, del interés superior del niño. Asimismo, en el caso de los adolescentes también, una administración de justicia que va más allá del hecho de los propios cuidados que se tiene que tener, sino también cuando se evidencian en otros contextos problemáticas como el pandillaje pernicioso o como lo que se evidencia, por ejemplo, en el marco de algunas configuraciones en el contexto del derecho penal, se evidencia lo que viene a ser la figura de sicariato y el sicario en muchos de los casos termina siendo un adolescente. Entonces, en esta noche vamos a ver todo lo concerniente a lo que está relacionado en administración de justicia especializada en niños y adolescentes. Dentro de ello, lo que nosotros vamos a ver básicamente es lo siguiente, un marco normativo inicial. En primer lugar, existe una serie de convenciones y lógicamente también existe una convención sobre el niño y el adolescente. En el caso del niño nos habla sobre el interés superior del niño. El interés superior del niño siempre va a prevalecer sobre cualquier esencia o situación distinta fuera de un contexto, por ejemplo, eh, de políticas eh, sociales. El interés superior del niño se entiende siempre como prevalencia y siempre como un marco de protección. Por ejemplo, en los casos de esta esencia que se llama en la figura del Código Civil, la institución de alimentos, para proveer alimentos, siempre se va a tener en cuenta las necesidades del menor, ¿no? Claro que también se analizan las posibilidades del obligado. Ambos se van analizando las necesidades que tiene el menor de edad y las posibilidades que tiene el obligado de proveer, lógicamente, lo que viene a ser en este caso alimentos. Siempre vamos a enmarcar esas dos posibilidades. Ustedes saben que cuando se habla de menor y en los temas de pensión de alimentos, siempre vamos a tener en cuenta lo que son las necesidades del menor en relación al concepto de lo que se entiende por alimentos. Y alimentos no solamente se entiende como el desayuno, el almuerzo, la cena, sino que también podemos evidenciar, doctores, en los matices de alimentos, lo que está relacionado vestido, lo que está relacionado recreación, ¿no? Todo ese aspecto siempre teniendo en cuenta el bienestar superior y el interés superior del niño. Eso siempre se va a tener en cuenta. Lo mismo también cuando se habla en lo que vienen a ser los regímenes de visita o cuando cualquiera de los dos padres va a plantear la patria potestad, por ejemplo, siempre va a estar enmarcado en lo que viene a ser el interés superior del niño. Eso siempre se va a tener en cuenta, ¿no? Entonces el niño puede desear con cuáles de los dos padres estar, por ejemplo, entonces el juzgado le tiene que quedar. Entonces existe una serie de convenciones que siempre nos van a hablar sobre el interés superior del niño. Nuestro código penal también, o nuestra constitución política, siempre nos va a hablar de contextos de intereses superiores del niño también, en los contextos sociales, y luego encontramos el libro 3. Estamos hablando del Código Civil, de las instituciones familiares, y encontramos el Código de los niños y adolescentes, doctores.
Código de Niños y Adolescentes en el marco de la ley número 27337. El título primero va a hablar sobre lo que es familia, los adultos responsables de los niños y adolescentes. Así lo encontramos en el capítulo primero, cuando nos habla, por ejemplo, de la patria potestad, ¿no? Y vamos a ver, y yo les pregunto a ustedes, porque vamos a desarrollar esto a continuación, ¿cuáles creen ustedes, estimados participantes, que vendrán a hacer lo siguiente, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, miren, vamos a ver. ¿Cuáles serán los deberes y derechos que tienen los padres sobre los hijos? ¿No? ¿Cuáles son los derechos que tienen los padres sobre los hijos? Y vamos a establecer en primer lugar que son deberes y derechos de los padres a ejercer la patria potestad y dentro de ellos se encuentra velar por su desarrollo integral. Ahora, en el desarrollo integral del menor de edad, está siempre supeditado al trato que va a recibir, a cómo lo van a educar, de qué manera va a darse los ingresos económicos para evidenciamiento de su educación, ¿no? También está relacionado cómo es que este menor va a desarrollarse en el marco del tiempo y cómo los padres pueden garantizar que este hijo no tenga malas juntas, no se convierta como en grandes cuadros estadísticos parte de lo que viene a ser el pandillaje pernicioso, o mucho menos que tal vez más adelante termina convirtiéndose en un potencial sicario. Se tiene que evitar todo ello, entonces los padres tienen la obligación. Aparte de eso, que la obligación de los padres radica también en el hecho de que ellos van teniendo la posición de garantes. La posición de garantes engendra una obligación, estimados participantes, por parte de los padres. Fíjense ustedes lo que les señalo, una obligación por parte de los padres para que precisamente pues se vayan desarrollando también estos marcos situacionales, ¿ya? Que yo les acabo de mencionar. ¿Qué otros aspectos vamos a tener en cuenta? Pues prosigamos. Miren, entonces velar por su desarrollo integral. Si hablamos del desarrollo integral del menor de edad, entonces vamos a hablar todo lo concerniente a lo que son alimentos, todo lo concerniente a lo que es recreación, tratamientos psicológicos, educación, o sea, todos esos factores que les estoy señalando van a devenir de ser una de los deberes que tienen los padres que está relacionado a velar con el desarrollo integral del hijo. Velar, reitero nuevamente, con el desarrollo integral del hijo. La otra obligación es proveer su sostenimiento y educación. El sostenimiento es un basamento económico, doctores. Y en el caso de la educación, bueno, la capacidad en la cual el menor de edad o los padres van a tener la obligación de tener que sobre su hijo proveer una educación que le permita también sostener un desarrollo adecuado. En el contexto del sostenimiento, ¿por qué está relacionado al ámbito económico? Porque vamos a tener ciertas circunstancias, como por ejemplo en el contexto de la demanda por alimentos. Ahí tenemos una primera problemática cuando el padre, por ejemplo, no quiere cumplir con su obligación de proveer alimentos al menor de edad. Si no quiere proveer alimentos, esa es una primera circunstancia problemática porque lo que va a tener que hacer la madre es demandarlo por lo que es pensión de alimentos. O si el padre no quiere reconocer al menor, entonces primero uno tendría que interponer una demanda de reconocimiento de paternidad. Digamos que son los primeros cimientos que se tienen que tener en cuenta para poder buscar la identidad del niño. En el caso de su sostenimiento, entonces ya cuando existe ello sin necesidad de ir a una demanda, por ejemplo, de pensión de alimentos, existe la obligación por parte de los padres precisamente a tener que prevalecer el contexto del sostenimiento que tiene que tener el hijo y también los factores educativos de educación, ¿no?
Otra obligación que tienen es dirigir su proceso educativo y capacitación para el trabajo conforme a su vocación y actitudes, tenerlos en su compañía, recurrir a la autoridad si fuera necesario, representarlos en los actos de la vida civil, recibir ayuda de ellos atendiendo su edad, condiciones sin perjudicar su atención, o administrar o usufructar sus bienes cuando los tuvieran y tratándose de algunas otras circunstancias, siempre está en el marco de la obligación por parte de los padres, ¿no? Muy bien. Ahora, vamos a ver, los padres, así como tienen una obligación, vamos a ver que se puede dar la figura de la suspensión de la patria potestad. La suspensión de la patria potestad ya lo vamos a encontrar nosotros encasillada en el artículo 71 del Código de Niños Adolescentes, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, les voy a preguntar a ustedes, la primera pregunta que en estos momentos yo les voy a formular es ¿en qué situaciones va a proceder, estimados participantes, la suspensión de la patria potestad? Son ustedes ahorita, bueno, cerca de 44 participantes. Entonces, la primera pregunta que yo les formulo en esta noche es, ¿cuáles vendrán a ser, estimados participantes, digamos, las causales para la suspensión de la patria potestad? Hay doctores causales para la suspensión de la patria potestad. ¿Cuáles vendrán a ser? ¿Alguna idea? Vamos. Causales, doctores, como les digo, de la suspensión de la patria potestad. A ver, vamos a ver aquí tu respuesta de algunos de ustedes. Claro, acá nos dice, por ejemplo, protección familiar, por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre, maltrato físico mentalmente, cuando pongan en peligro la vida del menor, ausencia más de 2 años de los padres, violencia física, cuando fallece el padre, sentencia judicial firme, el agraviado, abandono de los padres, por muerte del hijo, nos establecen. Bueno, vamos a ver a continuación en qué situaciones se da la suspensión de la patria potestad. La primera causal de suspensión, la patria potestad se suspende en los siguientes casos. Un primer caso es la interdicción del padre o de la madre originada por causa de naturaleza civil. Lo otro es por ausencia judicialmente declarada del padre o de la madre, ¿no? Hay que ver ahí un marco de temporalidad también donde el padre, por ejemplo, no está presente, es un padre ausente, es un padre que se salió de la casa y nunca más regresó y han pasado años y años y años y años y el padre nunca volvió, nunca apareció el padre. Entonces técnicamente vemos una ausencia judicialmente declarada del padre, ¿no? Del padre, no apareció jamás el padre. No sabemos a dónde se habrá ido, qué habrá hecho, pero el padre jamás apareció. Entonces estamos ante un caso de ausencia, pero que lógicamente tiene que ser declarada judicialmente, ¿no? Muy bien por darle órdenes, consejos o ejemplos que los corrompan también. Ahí vemos un contexto de complicación en el plano de la educación. O sea, cómo educamos a los hijos, de qué forma los podemos educar. Se entiende que siempre el marco de la educación hacia los hijos está relacionado en hecho de hacer cosas positivas, pero si la educación que se le va a dar al hijo es más bien de un corte en la cual se les incentiva a robar, a hurtar, ¿no? A cometer hechos delictuosos, entonces en esos casos también va a proceder la suspensión de la patria potestad, ¿no? Otro aspecto también en la cual se puede dar la suspensión de la patria potestad es por negarse a prestarles alimentos, ¿no? Entonces dicen, no, yo no le voy a prestar de ninguna manera alimentos, entonces la denegatoria de la misma, el negarse a prestar alimentos deviene, doctores, en ser una causal también de la suspensión de la patria potestad. Luego tenemos por separación o divorcio, por haberse abierto proceso penal al padre o la madre, ¿no? De ahí tenemos pues estas situaciones, ¿ya? Muy bien. Luego vamos a ver que existe
una figura bastante interesante que está relacionado a la vigencia de la patria potestad. O sea, hasta qué punto, hasta qué circunstancia podemos advertir nosotros la vigencia de la patria potestad y vamos a ver que en los casos de separación convencional y divorcio ulterior, ninguno de los padres queda suspendido en el ejercicio de la patria potestad, ¿no? Ninguno queda, en este caso, de los padres suspendido, nos dice la patria potestad, ¿de acuerdo? Y ahí podemos ver, pues, algunas situaciones de lo que lógicamente se entiende estos contextos aquí, ¿no? Del Código de los Niños y Adolescentes primigeniamente. Luego tenemos, entonces, fíjense ustedes aquí, ¿no? Ya el marco de los códigos de niños y adolescentes nos establece, por ejemplo, un título preliminar, los derechos y libertades, el Sistema Nacional de Intención Integral al Niño y Adolescente, las instituciones familiares y la Administración de Justicia Especializada en niños y adolescentes también, ¿no? Digamos que es la estructura que se tiene en el código del niño y al adolescente. Cuando hablamos, básicamente aquí, hay otro contexto que es importante que también hay que tener que mencionar. Por ejemplo, lo que va a venir a ser respecto al niño, el tema de lo que es alimento. El capítulo cuarto del Código y el Niño de Adolescente nos habla, doctores, de la figura de lo que vienen a ser alimentos. Muy bien. Entonces, lo que yo les voy a preguntar a ustedes, que no es un tema, pues, digamos, complicado, pero vamos un poco a ir debatiendo, discutiendo sobre lo que viene a ser alimentos, ¿no? ¿Qué vienen a ser alimentos, doctores? ¿Qué vienen a ser alimentos? ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, vamos a lanzarles a ustedes como pregunta lo que vienen a ser alimentos. ¿Alguna idea? ¿Qué idea podemos tener, doctores, cuando nos hablan de lo que son alimentos? ¿Qué se entiende por alimento? A ver, y ahí partimos con la esencia que yo les señalo, ¿no? Sobre qué vendrá a ser alimentos en sí, porque eso a veces o muy a menudo se suele discutir. El día de ayer teníamos una clase bastante interesante que estaba definido en el tópico de omisión a la asistencia familiar. De hecho, era un tema bastante interesante que nosotros tratábamos el día de ayer, pero luego queríamos un poco analizar sobre lo que se entiende en sí o cuál es el concepto que debemos dar para alimentos. Entonces, eso es lo que ahora yo les voy a preguntar, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿Qué viene a ser, doctores, el tópico de alimentos? Ahí los voy leyendo también, ¿no? Porque estamos hablando aquí del tópico de lo que vienen a ser alimentos. A ver, ¿qué entenderemos por alimentos, doctores? ¿O qué se entiende, qué se nos viene a la mente cuando hablamos del tópico de lo que vienen a ser alimentos en sí? A ver, tengo al doctor Pablo, si lo podemos activar el audio, ¿sí? A ver, la moderación, a ver, me parece que el doctor... Doctor, buenas noches. Buenas noches. Considero que los alimentos, en el marco del Código de los Niños y Adolescentes, viene a ser el conjunto de necesidades del niño en todo orden de cosas, sea el desayuno, almuerzo, cena, vestimenta, educación, recreación, salud, es decir, todo el conjunto de cosas que necesita el niño, ¿no? Desde en el lapso que es considerado como tal de acuerdo a nuestro código. Gracias, doctor. Muy bien, excelente. Vamos a hacer con la participación de ustedes porque parece mentira.
Yo en algunas ocasiones he escuchado cuando alguien dice alimentos, entonces dice, no, alimento, desayuno, almuerzo y cena. Eso viene a ser alimentos. O sea, como que se va teniendo un concepto un tanto inequívoco. Y nosotros sabemos que eso no viene a ser alimentos. Entonces, vamos a tener siguiente participación de Fabián. Adelante, el doctor Fabián, lo escucho. Doctor, buenas noches. Yo definiría Buenas noches, alimentos doctor. como todo lo necesario que sea para el sustento, habitación, vestido, educación, asistencia médica y recreación. Pero también un punto clave que me habían enseñado era todos los gastos del embarazo de la madre, desde la concepción hasta la etapa del posparto. Claro, muy bien. Entonces tenemos, por ejemplo, ahí ese punto bastante interesante para analizar, ¿no? Sobre todo en el concepto primigenio de lo que nosotros podríamos establecer, lo que viene a ser en sí la esencia de alimento. ¿Y por qué le decía ello? Porque parece mentira, a veces inequívocamente uno consideraba que alimento venía a ser desayuno, almuerzo y cena. Entonces uno decía, ah, vamos a hablar de alimentos, entonces estamos hablando de desayuno, estamos hablando de almuerzo y estamos hablando de cena. Y todo ello viene a ser el contexto de alimentos. Un concepto inequívoco en sí, porque eso no significa técnicamente, doctores, lo que va a venir a ser alimentos, ¿no? Tenemos una definición propiamente en la institución de lo que viene a ser la figura de alimentos, pero también tenemos otras instituciones más que podemos enmarcar. De hecho, el artículo 90 del Código del Niño y Adolescente es la que nos empieza estableciendo lo que va a venir a ser el concepto de alimentos. Y nos dice en el artículo 92, nos señala una definición inicial o una definición primigenia. El artículo 92, por ejemplo, me dice, se considera alimentos lo necesario para el sustento, habitación, vestido, educación, instrucción y capacitación para el trabajo. Luego me dice asistencia médica y psicológica, recreación del niño o del adolescente, y no, entonces ahí tenemos un primer punto de que alimentos entonces está relacionado a todo lo que es lo indispensable para el menor, lo indispensable para el alimentista. Y porque un niño necesita no solamente el desayuno, el almuerzo y la cena, sino también se requiere de un ingreso económico para satisfacer, por ejemplo, sus necesidades de habitación, ¿no? Sus necesidades de vivienda. Entonces se necesita pues una serie de otros aspectos más que son indispensables para el menor de edad. El artículo 92 a la vez nos dice también que ya en el concepto de alimentos está relacionado los gastos del embarazo de la madre. Digamos que nos ponen ese punto que es bastante interesante también, ¿no? Los gastos del embarazo de la madre, y aquí nos ponen desde el momento de la concepción hasta la etapa del posparto, ¿no? Todo ello contemplado en la figura de lo que es alimento. Antes no existía, porque ha existido una modificación al artículo 22, porque antes solamente establecíamos que era en el niño, ¿no? Que ya había nacido. Entonces, de él sí teníamos que ver todo lo necesario para el concepto de alimento necesario para su desarrollo, pero posteriormente se han acuñado lo que viene a ser otro gasto del embarazo de la madre, por ejemplo, que antes no existía, y nos decía desde el momento de la concepción, primigeniamente, hasta la etapa de posparto, y todo ello también va a estar relacionado como concepto de alimento. Y el artículo 93 del Código del Niño y Adolescente nos empieza a mencionar de quiénes son las personas obligadas, nos dice. Personas obligadas a prestar alimentos. Así nos estipula. Personas obligadas a prestar alimentos y tenemos que es obligación de los padres prestar alimentos a sus hijos, nos dice. Reitero nuevamente, es obligación de los padres prestar alimentos a los hijos. Por ausencia de los padres o desconocimiento de su paradero, prestan alimentos en el siguiente orden de prelación que a continuación vamos a establecer. Por ejemplo, ¿cuál es el orden de prelación
en el caso de la prestación de alimentos. Nuevamente voy a señalar orden de prelación, ¿ya? Orden de prelación al momento puede prestar alimentos. Por ejemplo, los hermanos mayores de edad son los primeros que serían llamados a prestar alimentos. También tenemos a los abuelos, que son obligados, que mejor dicho, dentro del orden de prelación, también van a tener la obligación de prestar alimentos, ¿no? Ojo, estoy hablando en el caso de los abuelos. Sobre ello radica la obligación, ¿no? O mejor dicho, recae la obligación sobre los abuelos, sobre los contextos de lo que viene a ser alimentos, también los parientes colaterales hasta el tercer grado y otros responsables de los niños y adolescentes. Entonces, sobre ellos también va recayendo el orden de prelación, que lógicamente se puede aplicar todo lo relacionado a lo que viene a ser pues este concepto que estamos mencionando, relacionado al tópico de alimentos, ¿no? Todo ello, sí, sin excepción alguna, está relacionado al tópico de lo que viene a ser, pues, doctores, aquí, alimentos. ¿De acuerdo? Luego tenemos la subsistencia de la obligación alimentaria. En el caso de la subsistencia de la obligación alimentaria de los padres continúa en caso de suspensión y pérdida de la patria potestad. Y ya el artículo 95 nos pone de manifiesto lo que viene a ser la figura de la conciliación, también conocido como la figura del prorrateo, conciliación y prorrateo. Podemos establecer, estimados participantes, cuándo vamos a irnos a la figura de lo que viene a ser el prorrateo en sí, ¿no? Lógicamente, esta figura que yo les estoy señalando va a tener grado de variación, por ejemplo, en el siguiente sentido, ¿no? A veces la persona obligada a prestar alimentos no presta técnicamente los alimentos, como les decía, por una serie de varios factores existentes, ¿no? No siempre va a prestar alimentos. Existen una serie de circunstancias donde les imposibilita hacer. Por ejemplo, se han dado casos donde el obligado a prestar alimentos en un primer momento, pues tenía una familia, ¿no? Tenía hijos, a ellos proveía de lo que venían a hacer los alimentos, una pareja tenía un hijo, le proveía alimentos, pero luego se separaron, la relación no continuó, entonces, este señor había sido demandado por alimentos y seguía aportando. Aportaba y aportaba 1 año, 2 años, 3, 4 años, 5 años, y luego decidió rehacer su vida. Eso decidió rehacer su vida. Entonces pasó 5 años, conoció a otra persona, procrearon 1, 2, 3 hijos, por ejemplo, ¿no? O le salió gemelos. Entonces la madre de su primer hijo no aceptaba que iba a existir una reducción o posibilidad de reducción de la pensión de alimentos porque lo que decía es a mis hijos, ¿no? Que no le reduzcan el tema de la pensión de alimentos porque ya se ha acostumbrado a una calidad de vida. Y esa calidad de vida no se puede variar sostenida. Ya hay una calidad de vida que se respete la calidad de vida y no debe existir variación de la calidad de vida. Eso es lo que finalmente la madre sostenía durante mucho tiempo. Decía, ya la han acostumbrado a una calidad de vida y se tiene que respetar esa calidad de vida. No ingresaba en razón alguna. No obstante, sabemos que el mismo Código del Niño y Adolescente nos genera una institución como viene a ser la conciliación y el prorrateo, ¿no? Así nos enmarca el tópico de conciliación y prorrateo y nos dice la obligación alimentaria puede ser prorrateada. Y doctores, ¿qué entendemos técnicamente por la figura del prorrateo? ¿Alguna idea, doctores, cuando hablamos del prorrateo, qué vendrá a ser el prorrateo? Ideas, doctores, ¿qué es el prorrateo? Así como hace un momento ustedes pueden tener la opción de levantar la mano y participar como lo han venido haciendo. ¿Qué entendemos, doctores, por el tópico del prorrateo? ¿Qué es el prorrateo técnicamente hablando? A ver, o si no en el chat, a ver,
su participación, ¿qué se entiende por la figura del prorrateo? A ver, 30 segundos para responder. A ver, acá voy leyendo sus participaciones que ustedes, lógicamente, van sosteniendo en esta sesión de clase. Vamos a ver, miren, fíjense ustedes que vamos a evidenciar la siguiente situación, ¿ya? ¿Ok? Que ustedes obviamente lo sostienen, ¿no? Muy bien, vamos a ver, vamos a ver. Ujú. Ok, miren, me dicen, claro. Ustedes me dicen aquí respecto a esa figura, me dicen, por ejemplo, a ver, prorrateo, la proporción, ya, reparación proporcional de la pensión, reducción de la pensión al menor por distintas causas. La reducción, eh, repartir los ingresos al demandado entre varios hijos que han demandado alimentos. Ya puede ser, estamos ahí, luego vamos lógicamente a abarcar otros temas más. Pero fíjense ustedes aquí, doctores, que en esta figura que estamos sosteniendo, el término de prorrateo es igual a la distribución que va a existir por parte del obligado. O sea, el obligado hace una distribución de los conceptos de alimentos. Eso técnicamente, doctores, enmarca la terminología de prorrateo. Distribución a todas las personas por igual de los ingresos económicos que éste pueda tener. Ahora, ¿cómo lo vamos a entender, digamos, esta situación? Pues vayamos a explicarlo también. Miren, mira, ¿cómo entendemos entonces en ese sentido el término, el contexto de lo que va a venir a ser la distribución? O el término o contexto de lo que finalmente debiera ser, por ejemplo, el prorrateo. Si le han demandado por pensión de alimentos inicialmente, en donde el obligado tiene que pagar la suma, digamos, de 800 soles, 900 soles o 1000 soles, o incluso a veces el pago va a ser, dependiendo, porque ustedes saben que el ingreso económico va a ser hasta el 60% del obligado, entonces depende mucho de los ingresos, lógicamente, que ese también va a tener. Entonces, pongamos como ejemplo que primigeniamente iba aportando pues la suma de 800 soles. Ese era el aporte que daba. Siempre daba un aporte de 800 soles, 800 soles. Así venía a ser el aporte en todo caso que desarrollaba, casi cotidianamente, o mejor dicho, cotidianamente, ¿no? Siempre el aporte de 800 soles. Siempre se daba el aporte de 800 soles. Pero ¿qué sucedió? Sucedió, como les acabo de decir, tuvo otros hijos más, entonces dice, yo a todos los hijos los tengo que tratar por igual, así sean mis hijos dentro del matrimonio o extramatrimoniales, pero todos finalmente son mis hijos. Entonces ahí la distribución que se enmarca en el contexto del prorrateo se va a dar en una distribución de todos por igual. Lógicamente, a uno de ellos le va a enmarcar la reducción de lo que viene a ser el concepto de alimentos, ¿no? Porque se reduce el concepto de alimentos en ese caso, ¿sí? Muy bien. Vamos a ver aquí el artículo 96 respecto a lo que es la competencia. ¿Quién es el competente, doctores, para ver, por ejemplo, los temas de conciliación y prorrateo, de alimentos? ¿En quién radica el marco de la competencia? Vamos a ver. eh, Acá nos dice, hay una pregunta. ¿En la audiencia de alimentos puede participar solo el abogado sin la compañía del demandante? Lo ideal es que vaya el demandante. Ambos tendrían que ir para que haya un sostenimiento de la pretensión. El abogado lo sustenta, pero hay que ver el interés también que tiene la madre de estar presente, porque va a decir muchas cosas si no está ella presente, ¿no? Quizás la otra parte denota en ese sentido una ausencia de una figura materna, entonces podría en base a ello sostener, imagínense, ausencia de figura paterna, ¿no? Muy bien. Vamos a ver acá, doctores. Eh, en el marco de competencia del concepto primigenio de lo que viene a ser alimentos,
nos dice que el marco de competitividad radica en el juez de paz letrado. Ya, volvamos nuevamente a esa ciencia que estoy mencionando. En el marco de competencia, doctor, radica en el juez de paz letrado. Este juez de paz letrado es competente para conocer la demanda en los procesos de fijación, aumento, reducción, extinción o prorrateo de alimentos, sin perjuicio de que la cuantía de la pensión, la edad o la prueba sobre el vínculo familiar, salvo la pretensión alimentaria, se proponga accesoriamente a otras pretensiones. Pero digamos que primigeniamente le corresponde, ¿no? Acá el concepto de alimentos. Será también competente, doctores, el juez de paz a elección del demandante, nos establece. Juez de paz a elección del demandante respecto de demandas en donde el entroncamiento está acreditado de manera ineludible. Cuando el entroncamiento familiar no está acreditado de manera ineludible, el juez de paz puede promover una conciliación si ambas partes se allanan a su competencia. En competencia a conocer, entonces, estos procesos. En segundo grado, el juez de familia. Y en los casos que haya sido de conocimiento del juez de paz letrado, y este último, en los casos que hayan sido conocidos por el juez de paz, ¿no? Muy bien, de ahí nos enmarca otras cuestiones más. Bueno, hay una figura. Estamos ingresando aquí también, dentro de los contextos de derechos y libertades, hay una figura bastante interesante, doctores, sobre lo que viene a ser la adopción. ¿Qué entendemos, doctores, por la figura de adopción? ¿Qué es la adopción? A ver, ustedes tienen el chat, e igual en el chat yo los voy leyendo, ¿no? ¿Qué entendemos, doctores, por la figura de lo que viene a ser la adopción? A ver, ¿qué es la adopción, doctores? ¿Qué es la adopción? Muchas personas recurren lógicamente a la figura de la adopción, una serie de situaciones, por una serie de factores, muy bien, pero ¿qué es técnicamente, doctores, la figura de la adopción? Dicen, vamos a adoptar, ¿no? Vamos a adoptar. A ver, vamos a ver acá, voy leyendo nuevamente a usted, ¿no? Dice, ¿no? El doctor Iván nos dice, es una institución jurídica por medio del cual una persona reconoce a otra como hijo o hija suya. Es tener por hijo a quien no lo es biológicamente, interesante el concepto, es un mecanismo mediante el cual adquiere la patria potestad de un menor, asumir con responsabilidad las obligaciones de los padres, de acuerdo, en todos los aspectos, y otorgar la paternidad de un hijo no natural, ¿ya? Y eso también, adquirir la patria potestad de un menor de edad, adoptar o se responsabiliza voluntaria y libremente a un menor, ¿ya? Bueno. Entonces son algunas figuras, pues, que vamos a ver. Pero vamos a ver aquí en el concepto de adopción, que nosotros lo encontramos en el artículo 115, doctores. ¿Qué nos hablan sobre la figura de adopción y qué nos señalan? Porque vamos a estipular ahí un primer concepto de lo que va a venir a ser adopción. Cuando hablamos de adopción, nos establecen que la adopción es una medida de protección, nos dice. La adopción es una medida de protección al niño y al adolescente por la cual, bajo la vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que no la tienen por naturaleza. En consecuencia, el adoptado adquiere la calidad del hijo del adoptante y deja de pertenecer a su familia consanguínea, ¿no? Pero también hay que establecer que siempre va a existir la naturalidad de la vinculación porque finalmente tiene padres biológicos. De ahí que existen a veces ciertos análisis, controversias y demás sobre lo que viene a ser, por ejemplo, doctores, la identidad del menor.
¿no? O sea, hay que buscar su identidad. ¿Qué manera buscamos su identidad? Pero la institución de la adopción nos dice que en todo caso va a existir una normativa por la cual se menciona que los padres se les deslinda, no del vínculo consanguíneo, porque eso siempre va a estar, pero sí por lo menos de los vínculos de derecho que puede existir, porque van a pasar ahora los derechos como padres de quienes son los adoptantes, ¿ya? De quienes son los adoptantes. Muy bien, vamos a ver aquí, por ejemplo, lo siguiente, el capítulo 2 titular del proceso. ¿Quién es el titular del proceso? Y los programas de adopción también, ¿no? Muchos de estos artículos han sido derogados. Vamos a ver. En el proceso judicial de adopciones, vamos a ver algunas excepciones. Por ejemplo, en vía de excepción podrán iniciar acción judicial de adopción ante el juez especializado los peticionarios siguientes, nos establece, ¿ya? O sea, reiteradamente, en vía de excepción podrán iniciar acción judicial de adopción ante el juzgado especializado los peticionarios siguientes y ahí empiezan a enumerarse estos peticionarios siguientes, como por ejemplo el que posea vínculo matrimonial con el padre o madre del niño o el adolescente por adoptar. En este caso, el niño o adolescente mantiene los vínculos de filiación con el padre o madre biológicos. Luego me dice el que posea vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o hasta el segundo de afinidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, después de haber señalado todo ello, lo que yo les estoy hablando es primigeniamente algunas cuestiones de lo que precisamente se encuentra en el Código Niño de Adolescente, ¿no? Muy bien, vamos a ver, antes de pasar técnicamente a la Administración de Justicia Especializada en Niños y Adolescentes, ¿no? Para ver el fiscal que está a cargo y demás situaciones, vamos a empezar señalando, doctores, sobre lo que el título preliminar establece en el concepto de quién viene a ser niño. ¿Qué nos dice ese concepto primigenio de ser niño? Nos dice, se considera niño todo ser humano, así nos establece, se considera niño todo ser humano desde la concepción hasta cumplir los 12 años de edad. ¿Ya? Así nos estipula, se considera reiteradamente niño a todo ser humano desde la concepción hasta cumplir los 12 años de edad y se considera adolescente desde 12 hasta cumplir los 18 años. Ahí tenemos al adolescente, ¿no? 12 hasta cumplir los 18 años de edad. Hablamos, doctores, del adolescente. El Estado protege al concebido para todo cuanto le favorezca, ¿no? También sobre quienes son sujetos de derecho, el título preliminar establece que el niño y el adolescente son sujetos de derecho, libertades y de protección específica. En la interpretación y aplicación del código se tendrá en cuenta los principios y las disposiciones de la Constitución Política del Perú, la Convención sobre Niños y Adolescentes y demás convenios internacionales donde el Perú lógicamente ha participado. En todo lo relacionado con los niños y adolescentes, las instituciones familiares se rigen por lo dispuesto en el presente código, es decir, en el Código Civil, ¿no? Muy bien, sigamos. Eh, Cuando uno hace mención a lo que establece el título preliminar también respecto al interés superior del niño y el adolescente, nos va a empezar señalando lo que viene a ser el interés superior del niño y para ahí en ese interés superior del niño, porque lo que nos dice como marco de conceptualización es lo siguiente, ¿no? En toda medida o es toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte el Estado a través de los diferentes poderes como poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, del Ministerio Público, los gobiernos regionales, locales y demás instituciones, así como la acción de la sociedad y se considera el principio del interés superior del niño y del adolescente y el respeto que tiene que existir a sus derechos. Ya. Vamos a ver aquí. Eh, un primer eje interesante
que debemos tener en cuenta, y aquí corremos un poco o retrocedemos aquí, porque aquí vamos a ver Administración de Justicia especializada del niño y del adolescente. Primero, el marco de la jurisdicción. En el marco de la jurisdicción, la potestad jurisdiccional del Estado nos señala, potestad jurisdiccional del Estado, en materia familiar se ejerce por las salas de familia, los juzgados de familia, paz letrado, en los asuntos que la ley determine, y en casación, lógicamente, siempre va a tener interposición o participación de lo que viene a ser en este caso la Corte Suprema. Los juzgados de familia resumen competencia en materia civil, tutelar y de infracciones y se dividen en tales especializaciones, mientras que citan juzgados especializados, nos establece, ¿ya? Vamos a ver luego las salas, ¿no? Que van a conocer en grado de apelación los procesos resueltos por los juzgados de familia, de las contiendas de competencia promovidas entre los juzgados de familia del mismo distrito judicial y entre estos y otros juzgados de distinta especialidad de su jurisdicción territorial, de las quejas de derecho por denegatoria del recurso de apelación y de los demás asuntos que señala, en este caso, doctores, la ley, ¿no? Competencia. La competencia del juez especializado se determina. ¿Cómo se determina? Por el domicilio de los padres o responsables. ¿Cómo más? Por el lugar donde se encuentre el niño o adolescente, por el lugar donde se cometió el acto infractor o el domicilio del adolescente infractor de sus padres y responsables, y la ley establece pues la competencia en las materias de contenido civil y tutela, ¿no? Muy bien. En este caso, lo que vamos a tener ya dentro de los marcos procesales es establecer lo siguiente, ¿no? Vamos a ver, ¿qué sucede al sujeto rebelde que no acepta la pensión? Ahorita vamos, no se preocupe, yo sé que ustedes, cuando hemos hablado del contexto de alimentos, vamos a abarcar más adelante para enmarcar algunos contextos también de aumento, reducción, variación en la temática de lo que vienen a ser alimentos. Ahora un poco estamos ingresando a lo que viene a ser la administración especializada del niño y adolescente, y luego de esto es donde vamos a dar algunos puntos más, como vienen a ser luego los otros contextos de alimentos. Entonces acá lo que vamos a ver es un poco el contexto del proceso en sí, ¿ya? El tema procesal. Bueno, dentro del tema procesal, entonces, en la Administración de Justicia especializada de niños y adolescentes, vamos a tener al juez de familia, ¿ya? Como cabeza, como guía, ¿no? De todo esto que hemos señalado. Al juez de familia. Al juez de familia se le tiene autores como cabeza, como guía y demás, ¿no? Es el juez de familia, doctores, quien va a tener a cargo también algunas cuestiones interesantes que a continuación, lógicamente, voy a establecer, ¿no? Y hay que analizar también ese aspecto que yo le voy a señalar a continuación, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver entonces algunos contextos. Miren, sigamos. Bueno, sigamos. Juez de familia. El director del artículo 136, el juez de familia, va a venir a ser el director del proceso, doctores, no se olviden. Juez de familia, director del proceso. Juez de familia, director del proceso. El juez es el director del proceso, como tal le corresponde la conducción, organización y desarrollo de todo el debido proceso que se va a llevar a cabo, en los casos de adopción, en los casos de familia, por mencionar. El juez imparte órdenes, por ejemplo, a la policía judicial para la citación, para la comparecencia o detención de las personas, ¿no? Entonces, los servicios de equipo multidisciplinario de la Oficina Médico Legal de la Policía y de cualquier otra institución para el esclarecimiento de los hechos que necesariamente tienen que tener, en este caso, doctores, un apoyo a la labor jurisdiccional. Hablemos a continuación sobre algunas atribuciones del juez. Estoy hablando lógicamente del juez de familia. Nos va a establecer
corresponde al juez de familia, si nos dice corresponde al juez de familia, lo siguiente, estimados participantes, ¿ya? Miren, vamos a ver, ¿qué le corresponde al juez de familia? ¿Cuál es el marco de competencia en todo caso del juez de familia? Lo vamos a ver a continuación, miren. En primer lugar, un marco de competencia es resolver los procesos en materia de contenido civil, tutelar y de infracciones en los que interviene según su competencia. Esa es la primera atribución que lógicamente tiene el juez de familia. También puede hacer uso de lo que son las medidas cautelares y coercitivas durante el proceso, disponer las medidas socioeducativas y protección a favor del niño o adolescente, remitir el registro de adolescente infractor, aplicar sanciones sobre las contravenciones de los derechos del niño o adolescente y cumplir obviamente las demás funciones que son señaladas en el marco del código. Esos son por mencionar algunas de las atribuciones que lógicamente va a tener el juzgado de familia en estos casos, ¿ya? Así como esa es la labor en todo caso de atribución en el juzgado de familia, vamos a ver algunas atribuciones o en todo caso aquí el famoso fiscal de familia. En el caso del fiscal de familia, el artículo 138 me habla el ámbito, en todo caso, de participación que va a tener este fiscal de familia. Y me establece que el fiscal tiene por función primordial velar por el respeto de los derechos y garantías. Si me dice el fiscal tiene por función principal velar al respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente, promoviendo de oficio, así me establece, o a petición de parte de las acciones legales, judiciales o extrajudiciales, que lógicamente le van a tener que ser correspondientes, ¿ya? Titularidad. Como nosotros sabemos ya, el Ministerio Público pues, es el titular del ejercicio de la acción penal y como tal tiene carga de la prueba, en los procesos adolescentes también infractor, ¿no? Vamos a ver aquí, hay una competencia también del fiscal de familia o mixto, que es conocer la remisión como forma de exclusión del proceso, intervenir de oficio desde la etapa inicial, también promover los procedimientos relativos a las infracciones atribuidas a adolescentes, ¿de acuerdo? Promover las acciones de alimentos, si fuera el caso, conforme a lo dispuesto en el presente código, promover la acción civil de administración para la protección de los intereses y difuso colectivo de los niños, interceder visitas a las entidades públicas, solicitar el apoyo de la fuerza pública, instaurar el procedimiento que pondrán, las demás atribuciones que dentro de el marco de la ley los establece, ¿no? Luego te habla del abogado defensor y nos dice que el Estado a través del Ministerio de Justicia designa un número de abogados de oficio que se encargarán de brindar asistencia judicial integral y gratuita a los niños y adolescentes que necesiten, entre otros beneficios más que podría lógicamente darse también dentro de esa situación. ¿Ya? Muy bien. Y luego tenemos un proceso único y demás cuestiones que lógicamente también, doctores, se pueden acontecer, se pueden dar o finalmente se pueden advertir, ¿ya? Muy bien. Algunos están pidiendo el tema de las PPTs. Para el tema de las PPTs, ¿no? Si bien es cierto, lo vamos a remitir a través de la coordinación. Muy bien. Vamos a mencionar algunos otros aspectos más, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a mencionarles aquí algunos contextos que yo les voy a señalar, ¿ya? Ya, yo sé que hay varias preguntas de alimentos. Acá para empezar les estoy dejando mi número de WhatsApp. Recuerdo que es el 997-588013. Ustedes lo tienen, ¿ya? Ahí me puede escribir, me puede decir, profe, el concepto, o más que el concepto, las PPTs, y lógicamente se les va a remitir para que ustedes puedan tener también, doctores, las PPTs, ¿ya? Las PPTs. Ustedes tienen las PPTs y en más contextos lo podemos lógicamente visualizar o ustedes básicamente tenerlo, ¿no? En los conceptos importantes de las PPTs. Sí, ustedes me escriben, me dicen las PPTs y los vamos a remitir para que ustedes lo tengan
Y bueno, estamos hablando sobre estas cuestiones que hemos tenido en estos momentos, habiendo señalarlo para todos ustedes, que como podrán darse cuenta, son temas amplios también, y que estos temas amplios hay que ir desarrollándolos así, ¿no? Paulativamente, hay que ir desarrollándolos progresivamente, etcétera. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver. Ok, ok, doctores. Ok, doctores. Ahora, no, muchas gracias a ustedes. Ahí me escriben, tienen el 997-588013, ¿no? Entonces, vamos nuevamente a recordar. Hemos estado hablando de la administración de justicia, ¿no? De especializada, de quién es el niño y el adolescente, doctores. Ese es un punto que, como lo repito, no hay que olvidar, ¿ya? No hay que olvidar. Hay que tenerlo en cuenta, ¿ok? Muy bien. Hemos visto entonces que el juez, director del proceso, ok, atribuciones del juez, fiscal de familia competente, el abogado defensor, y vamos a ver aquí algunos órganos auxiliares también. Luego vamos a ver el alimento, la disminución y todos estos aspectos. Primero estamos trabajando aquí algunos de estos contextos más que son importantes, ¿ya? Va a tener que existir un equipo multidisciplinario. Artículo 149 de la conformación, fíjense ustedes, artículo 149 de la conformación, precisamente de lo que vendrá a ser, doctores, el equipo multidisciplinario. Ya, reitero, conformación, artículo 149 de lo que va a venir a ser el equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario está conformado pues por médicos, por psicólogos, por asistentes sociales, y cada Corte Superior de Justicia designará a los profesionales de cada área, lo que ejercerán sus funciones en forma obligatoria en cada juzgado que ejerce competencia en niños y adolescentes. Atribuciones de estos equipos multidisciplinarios son atribuciones del equipo multidisciplinario de emitir los informes solicitados por el juez y el fiscal, hacer seguimiento también de lo que vienen a ser las medidas y emitir dictamen técnico y los demás que señala el código. Dentro de las otras atribuciones se tiene lógicamente la participación de lo que va a tener también aquí la policía especializada. Entonces, hay un marco de definición inicial, porque la policía especializada es la encargada de auxiliar y colaborar con los organismos competentes del Estado. Reitero nuevamente aquí, doctores, la atribución que se le está remitiendo, dando a la policía especializada, el artículo 151 no dice definición, la policía especializada es la encargada de auxiliar y colaborar con los organismos competentes del Estado en la educación, prevención y protección del niño y el adolescente, ¿ya? Muy bien, vamos a ver. Y aquí vamos viendo, ¿no? La organización, los requisitos, el personal de la policía especializada, además de los requisitos establecidos en sus respectivas normas, deberá tener formación en las disciplinas propias del derecho del niño y adolescente, en derecho de familia, tener una conducta intachable, no tener antecedentes judiciales ni disciplinarios, y entre otros aspectos que ahí vamos a evidenciar. Muy bien, doctores. Ahora sí, vamos a pasar a uno de los contextos también de los intereses niños y adolescentes. De acuerdo, vamos a ver, entonces acá tenemos el interés superior del niño. Cuando hablamos del interés superior del niño, es toda medida, doctores, concerniente al niño y adolescente que adopte el Estado a través de los poderes ejecutivo, poder legislativo y judicial, del Ministerio Público, los gobiernos regionales, locales y demás instituciones, así como la acción de la sociedad, y se considera el principio del interés superior del niño y del adolescente y el respeto a los derechos que ellos puedan tener. ¿Ya? El Estado garantiza, por ende, un sistema de administración de justicia especializada para el niño y adolescentes, y los casos sujetos a resolución judicial y administrativa en los que estén involucrados niños y adolescentes serán tratados, lógicamente, como problemas humanos. Ya la potestad jurisdiccional, como hemos estado mencionando también, ya es una función delegada al órgano especializado. Ya es una función delegada al órgano especializado,
Estamos hablando de los juzgados de paz letrados, juzgados de familia, o lo que vienen a ser también las salas especializadas, quienes dirigen el proceso con intervención protagónica del fiscal de familia y el abogado defensor a fin de hacer patente el derecho de defensa del menor, en ese caso una justicia estructurada y especializada. ¿Ya? Potestad jurisdiccional también se suman los órganos auxiliares, constituidos por el equipo multidisciplinario, la policía especial, ¿de acuerdo? Muy bien. Entre otros aspectos importantes, muy bien, hay que tener en cuenta. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y ese es un contexto importante que debemos tener en cuenta. Muy bien, y eso es importante, que hay que tener en cuenta. ¿De acuerdo? Muy bien. Y que, como les señalo, hay que hacer menciones importantes. ¿Ya? Ok, perfecto, doctores. Vamos a ver. Entonces, tenemos aquí otras cuestiones más que se suman a los organismos auxiliares constituidos por el equipo multidisciplinario, la policía especial, muy bien, la policía de apoyo de la justicia, el servicio médico legal, suscrito al adolescente infractor. Acá es un poco del tema de la actividad procesal y de toda esta actividad procesal vamos a intentar abarcar pues todo, pero primigeniamente vamos a hablar sobre lo que viene a ser el contexto de alimentos. Entonces les voy a presentar las otras PPTs, ya en el contexto de la actividad procesal, lo concerniente a lo que vienen a ser, pues, doctores, la naturaleza de alimentos, ¿ya? Estamos 28, ok. Y aquí vamos a ver entonces esa figura de alimentos, la figura de alimentos, doctores. Entonces, a ver, vamos ahí, vamos a pedir participaciones, vamos a ver cómo participan ustedes en el contexto de alimentos, que en realidad ya es otra naturaleza, ¿no? Porque el concepto de alimentos nos habla de niños y adolescentes, pero ustedes saben que el tema de alimentos enmarca otras medidas un poco más superiores también, que no solamente pues están relacionados al tema de pretensiones económicas iniciales, sino como les decía también, tienen otro contexto de unas remuneraciones, o mejor dicho, unos contextos mucho más amplios, ¿no? En pocas palabras, la terminología del concepto de alimentos es mayor. La terminología del concepto de alimentos es amplio, no solamente lo que hasta aquí se puede mencionar, sino lo que en otros aspectos se puede dar. Muy bien. Sí, sí, vamos a ver algunas cuestiones más de administración de justicia, correcto. Sí, 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 que eso es lo que precisamente vamos a abordar. Solamente vamos a tratar algunos temas iniciales y luego, lógicamente, vamos a abordar la temática exclusiva de lo que viene a ser el contexto de la administración de justicia, que es lógicamente más en el contexto técnicamente del proceso, ¿no? Lo que yo acá les voy a narrar dentro de la actividad procesal, alguno de los ítems, en todo caso, que va a devenir también el contexto de la Administración de Justicia, pero solamente que en esos casos también va a devenir, doctores, mucho en el factor de cómo a través de los órganos de equipo multidisciplinario podemos ver, para luego veamos los contextos, por ejemplo, del menor infractor, el apoyo de la policía, en todo contexto. No se preocupen, ¿ya? Muy bien. Ok, vamos a ver. Sí, sí, vamos ahorita a borrar, no se preocupen. Acá, por ejemplo, bueno, todo este concepto que simplemente yo les voy a acá poner de manifiesto es que está relacionado a un ámbito bastante interesante respecto a que dentro del contexto de alimentos también hace mención lo que van a venir a hacer doctores aquí, el interés superior pues del niño, ¿no? Y el interés superior del adolescente. Y esta institución que en realidad viene a ser autónoma, ¿no? Es una institución muy autónoma, muy bien, y ya.
luego vamos a mencionar, ¿no? La diferencia entre proceso de libertad de proceso sumario y establece el código de un adolescente. Por eso es que nos vamos a ir, porque hablar de la institución de alimentos es fuera de lo que anteriormente hemos señalado, no tiene otra política finalmente de trabajo. Simplemente quería mencionarles. Porque en acá, por ejemplo, cuando ya nosotros es lo que hemos establecido en la actividad procesal no solamente pues se ve el concepto de alimentos, se ve los conceptos de la parte de restitución de la patria potestad, se ve temas de tenencia, se ve régimen de visitas, se ve temas de adopción, protección de niños y adolescentes, individualidad batalla en el niño adolescente, entre otros. Lógicamente dentro del marco de la parte de potestad. Ahora, cuando hemos establecido la ley 27337, en el marco de dicha ley, ¿no? La ley 27337, lo que nosotros advertimos es que dentro de todos los capítulos y básicamente en el capítulo 4 es donde nos empieza a señalar Administración de Justicia Especializada en Niños y Adolescentes. Entonces, lo que primero nos establece es que en esa justicia especializada, porque luego ya nos empieza a señalar algunos contextos de la materia procesal, y ahí nos evidencia otros factores más, ¿no? Porque claro, podemos encontrar el pandillaje pernicioso y demás otro contexto que lo vamos a ver más adelante. Mire, y que es interesante, ¿ah? Vamos a ver aquí. Entonces, dentro de la Administración de Justicia Especializada de niños y adolescentes, que es lo que hemos tratado anteriormente, hemos estado abordando primero el marco de participación de quienes van a ser los sujetos intervinientes. Entonces vamos a ver que la potestad jurisdiccional del Estado en materia de familia ejerce salas de familia, juzgado de paz letrado, en asunto de la ley determinada, y que se resuelve a nivel de casación por la Corte Suprema, ¿no? Eso es lo que hemos señalado. Hemos mencionado aquí una serie de participaciones que van a tener y dentro de ello hemos mencionado la participación por parte del fiscal de familia en el ámbito de sus atribuciones, ¿de acuerdo? Y hemos mencionado que de acuerdo a lo que establece el artículo 138 del Código de Niños y Adolescentes, el fiscal tiene por función primordial velar por el respeto de los derechos y garantías del niño y del adolescente, promoviendo de oficio o a petición de las partes las acciones legales, judiciales o extrajudiciales que tienden a ser correspondientes. Y luego ya los marcos de competencia y demás atribuciones que se pueden dar, ¿no? Muy bien. Luego de esa situación, uno evidencia algunos aspectos, por ejemplo, relacionados a la actividad procesal. En la actividad procesal, materias del contenido civil, tenemos, de acuerdo al artículo 160, de acuerdo, lo siguiente. Mire, procesos. Corresponde al juez especializado el conocimiento de los procesos siguientes. ¿Qué proceso vamos a ver? Y eso es lo que hemos visto anteriormente. Los procesos que serán suspensión, pérdida o restitución de la patria potestad. Eso vamos a ver, ¿no? Suspensión, pérdida o restitución de la patria potestad. Siguiente, tenencia. Siguiente, régimen de visita. Siguiente, adopción, alimentos y protección de los intereses difusos o individuales que atañen lógicamente a quien es niño y adolescente, doctores. Para ellos va dirigido también este marco de lo que viene a ser pues el tópico de la ley, ¿no? Y que, como les digo, tiene una ponderación de análisis, digamos, bastante interesante, que hay que tenerlo, pues, en cuenta también, doctores, de todas maneras. Ok, sigamos acá. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver aquí? Todo eso se va. Proceso único. El juez, especializado para resolver, toma en cuenta disposiciones del proceso único establecidas en el capítulo 2 del título 2 del libro cuarto del presente código. Y en forma supletoria nos dice las normas del Código Procesal Civil. Procesos no contenciosos.
Los procesos no contenciosos, en este caso, van a corresponder al juez especializado para resolver los siguientes procesos contenciosos, como podría ser tutela, consejo de familia, licencia para enajenar o obligar sus bienes, autorizaciones y la demás que señala. También tenemos otros procesos no contenciosos, como los procesos no contenciosos que no tengan procedimiento especial contemplado, ¿no? En este código. Proceso único, hay postulación del proceso, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver aquí algunos contextos que yo lo decía, pero en este ámbito familiar, de lo que va a venir a ser, doctores, el tema de proceso único. Por ejemplo, vamos a ver, postulación del proceso de alimentos. En el caso de la postulación del proceso de alimentos, lo encontramos remarcado en el artículo 164 del mencionado código. Y lo que nos va a mencionar, acá yo le voy a señalar técnicamente cuestiones procesales, que eso es lo que estamos aquí evidenciando, y es que procesalmente vamos a poder mencionar, doctor, de lo siguiente. Dice, la demanda de alimentos, si se establece, la demanda de alimentos se presenta por escrito a través de la mesa de partes. Así nos dice, la demanda de alimentos se presenta por escrito a través de la mesa de partes, física o de manera virtual. Hoy en día, ya después del contexto de pandemia, todo es de manera virtual, empleando la mesa de partes electrónica. Alternativamente, la demanda puede ser presentada por medio de formularios físicos o formularios electrónicos. Digamos que eso es lo que la norma hoy en día nos establece. La parte demandante debe procurar especificar si la parte demandada es un trabajador dependiente o independiente básico, ¿no? Porque lógicamente depende de ello también los ingresos pecuniarios que esta persona podría tener, ¿no? Y que incluso uno solicitaría el descuento directo de los ingresos económicos si este, por ejemplo, debiera ser un trabajador 728, planilla que se encuentra en todo el estado. Entonces, como le decía, el descuento que uno podría solicitar podría enmarcar incluso en ser directo, ¿no? Muy bien. La parte demandante debe procurar especificar si la parte demandada es trabajador dependiente o independiente. La no consignación de esta información no determina en ningún caso la imposibilidad o improcedencia de la demanda. Adicionalmente, en la demanda del proceso de alimentos se precisa facultativamente el correo electrónico, el número de teléfono celular, tanto en la parte demandante como en la parte demandada. Luego se puede tener pues la inadmisibilidad o procedencia, ¿no? Y después de ello, doctores, lo que vamos a tener aquí es, de acuerdo a lo que señala el artículo 167A, lo siguiente. Muy bien. Mesa, aquí lo que hay que tener en cuenta es ello, ¿no? Claro, lo que hemos dicho es que a dónde teníamos que presentar, doctores, la demanda de alimentos. A eso lo hemos señalado, ¿ah? ¿Quién es el encargado de resolver, doctores, los temas de alimentos en caso del Código Niño de Adolescentes? ¿Dónde tenemos que presentar? ¿Se recuerdan? Hemos hablado que dentro de los sujetos intervinientes tenemos al juez de paletrado, al juez de paletrado, ¿no? Claro, al juez de paletrado. ¿Podría intervenir el juzgado de familia o no? A ver, ¿podríamos darle intervención del juzgado de familia? El código te dice de que la presentación se va a tener que desarrollar, claro, por ahí van a las apelaciones, a mí se de parte del juez de paz letrado, ¿ya? El juez de paz letrado. Entonces nos hemos quedado ahí, ¿no? Hemos dicho y eso estamos hablando en la postulación del proceso de alimentos, en la postulación del proceso de alimentos, ¿ok? Que es la primera vez. Luego vamos a ver que dentro de ello también vamos a tener que señalar que podría haber una admisión o una improcedencia, ¿no? Ya recibía la demanda, vayamos por partes, ¿sabes? Porque estamos en el contexto procesal, ya recibía la demanda. El juez, lógicamente, lo que va a hacer es calificar la demanda, ¿sí? No se va a hacer ningún problema. El juez lo que hace es calificar la demanda y la puede declarar admisible o inadmisible.
Ya digamos que es una decisión que en todo caso va a adoptar el juez. Declarar lo admisible o inadmisible de conformidad con los artículos que establece pues, el Código Neoadolescente. En el proceso de alimentos, si el juez de pan letrado, para que se entienda de esta manera, advierte una omisión o defecto subsanable, declara la admisión a trámite de la demanda, concediendo al demandado un plazo máximo que no exceda la fecha de la realización de una audiencia única para la correspondiente subsanación. Para correspondiente subsanación. De no presentar el demandante de la partida de nacimiento que acredite el entroncamiento familiar, el juez de paleta, previa verificación de la ficha RENIEC, solicita copia certificada de la partida de nacimiento al Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, estamos hablando de la RENIEC, ¿no? O municipio correspondiente. Ahora, si puede existir modificación y ampliación de la demanda, de conformidad a lo que establece el artículo 166 del Código Neoadolescente, nos establece que sí, esto es posible, ¿no? No es exigible el concurso de abogado para los casos de alimentos, ¿ya? No es, pero sí lo que hace un momento decía, si en una demanda el demandante no puede estar y el abogado, lo que el código más bien te establece es lo siguiente, ¿no? Que es algo bastante interesante. Ya muy bien, hay que tener en cuenta, como les digo, que debían hacer en un contexto pues de vital importancia. Entonces, nos dice, ¿no? De no presentar el demandante de la partida de nacimiento que acredite el entroncamiento familiar, el juez previa verificación de la ficha RENIEC solicita copia certificada de la partida de nacimiento al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil RENIEC o al municipio correspondiente, ¿ya? En el artículo 166, lo que sí nos establece que podría haber una modificación y ampliación de la demanda. ¿Ok? Eso nos estipula, eso nos señala modificación o ampliación de la demanda, que lógicamente lo que aquí nos menciona. Bueno, sigamos. Medios probatorios extemporáneos. ¿Existe la posibilidad? Sí. Luego de interpuesto la demanda, solo se podrán ofrecer los medios probatorios de fecha posterior, los referidos, por ejemplo, a hechos nuevos y aquellos señalados por la otra parte en la contestación de la demanda. Artículo 167A. Contenido del auto admisorio para la demanda de alimentos. El auto admisorio debe contener el requerimiento de la parte demandada para que subsane la demanda de alimento de ser el caso. Luego, el contenido admisorio, el apercibimiento de declararse la rebeldía del demandado y, bueno, continuar con el proceso en caso de incumplimiento. ¿Qué más tiene que contener el auto admisorio? Fecha y hora para la realización de la audiencia única, la misma, esto es importante, que no deberá ser posterior a 10 días de notificada la demanda de las partes. ¿De acuerdo? También tiene que haber un mandato inimpugnable del juez requiriendo de oficio al empleado de la parte demandada información que le permita conocer la capacidad económica del obligado alimentista y las demás medidas necesarias para garantizar el debido proceso del derecho de defensa de las partes y la adecuada ponderación del principio del interés siempre prevalecente del interés superior del niño, ¿no? Para tal efecto, el juez podrá solicitar la asistencia del defensor público del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos, cuando lo requiere correspondiente. Después de ello se va a dar el traslado de la demanda, como tiene que ser. Admitida la demanda, lo que hace el juez, pues, es dará por ofrecido los medios probatorios y correrá traslado de ella al demandado con conocimiento del fiscal por el término de 5 días. En el proceso de alimentos, el juez no admite la contestación de la demanda si el demandado no cumple lo establecido en el literal B del artículo 167A. Y luego tenemos pues las tachas o oposiciones que se pueden presentar.
Ya en la audiencia, ¿no? Contestada la demanda o transcurrido el término de su competencia, lo que sucede es que el juez va a fijar una fecha inaplazable para la audiencia. Este debe realizarse siempre bajo responsabilidad funcional dentro de los días siguientes de recibida la demanda con intervención del fiscal. Audiencia única. El proceso de alimento de audiencia única tiene una serie de reglas, ¿de acuerdo? Que vamos a señalar a continuación. ¿Qué reglas tiene, en este caso, doctores, la audiencia única? En el caso en concreto, estamos hablando de la audiencia única, el juez puede realizar la audiencia única de manera presencial o virtual, no dice, puede realizar la audiencia única de manera presencial o virtual, privilegiando en todos los casos la vigencia de los principios de oralidad, concentración, celeridad y economía procesal. Todo eso va a haber, ¿no? El juez puede realizar la audiencia única en manera presencial o virtual, privilegiando en todos los casos la vigencia de los principios de oralidad, concentración, celeridad y economía procesal. El juez declara la inadmisibilidad de la competencia de la demanda cuando no se cumplen con los requisitos solicitados en el auto admisorio y puede disponer que el demandado subsane, por ejemplo, aquellas omisiones advertidas en un plazo que no exceda pues, de la fecha de la realización siempre de la audiencia única que se va a llevar a cabo, sin perjuicio del previo traslado de la parte procesal contraria, y en caso de duda respecto a la producción de la admisión con conducencia o eficacia de los medios de prueba, rige el principio favor probatione, ¿no? Si la parte demandada no concurre a la audiencia única, pese a haber sido debidamente notificada, el juez admite sentencia en el mismo acto atendiendo prueba actuada. Si ninguna de las partes concurre a la audiencia única y existen los medios probatorios suficientes para resolver, el juez admite sentencia en aplicación del principio interés superior del niño. Y el juez prueba la audiencia por única vez en caso de no contar con los medios probatorios en un plazo que de ninguna manera, doctores, va a tener que exceder de los 10 días, ¿no? El juez flexibiliza los principios de congruencia y preclusión respecto al derecho del debido proceso. Ahora vamos a ver un poco cómo se va a dar el contexto de la actuación. Miren, ojo que estamos hablando del contexto, doctores, de lo que viene a ser alimentos, entonces ahora vamos a hablar, o vamos a ver, mejor dicho, un poco de lo que va a ser la actuación de el tema de los alimentos, ¿no? ¿Cómo se da la actuación del tema de los alimentos? Lo vamos a ver a continuación. Miren, vayamos aquí, vayamos acá. ¿Qué es lo que vamos a evidenciar? Bueno, primordialmente, iniciada la audiencia, eso no dice, iniciada la audiencia se pueden promover tachas, ¿ya? Reitero, iniciada la audiencia se pueden promover las famosas tachas, excepciones o defensas previas que serán absueltas por el demandante, ¿de acuerdo? Serán absueltas por el demandante. Seguidamente se actuarán los medios probatorios, no se admitirá reconvención y concluida su actuación, si el juez encuentra infundadas las excepciones o defensas previas, declarará saneado el proceso y seguidamente invocará a las partes a resolver la situación del niño o de adolescente conciliatoriamente. Si hay conciliación y esta no lesiona los intereses superiores del niño o del adolescente, se dejará constancia en actas. ¿De acuerdo? Este tendrá el mismo efecto de sentencia. Si durante la audiencia única el demandado aceptara la paternidad, ¿no? Reitero, si durante la audiencia única el demandado aceptara la paternidad, el juez tendrá por reconocido al hijo, ¿no? O sea, si él dice, no, o sea, porque, claro, hay una aceptación, entonces se tiene por reconocido al hijo y en ese efecto enviará a la municipalidad que corresponde copia certificada de la pieza judicial respectiva, ordenando una inscripción, pues en este caso de reconocimiento de la partida correspondiente, sin perjuicio de la continuación del proceso.
Si el demandado no concurre a la audiencia única, a pesar de haber sido emplazado válidamente, el juez debe sentenciar en el mismo acto, teniéndose en este caso el contexto de la prueba actual. En la resolución ya probatoria, a falta, porque podría darse un tema de conciliación, lamentablemente no siempre los temas de conciliación ahí terminan siendo los primeros que se trabajan. Entonces, a falta de conciliación y producida esta, a criterio del juez afectará los intereses del niño y del adolescente. Y este fijará los puntos controvertidos y determinará lo que será materia de prueba. El juez puede rechazar aquellas pruebas que considere inadmisibles, impertinentes o inútiles y dispondrá la actuación de las cuestiones que sobre esta decisión se susciten, resolviéndolas en el acto, y deberá también escuchar al niño o al adolescente. Actuados los medios probatorios, las partes tienen 5 minutos para que en la misma audiencia expresen oralmente sus alegatos, ¿no? A ver, de ahí ingresa, ¿no? El contexto del tema de alimentos. Eh, yo les voy a preguntar, yo creo que es una pregunta obvia, pero me atrevo a realizarlo. Eh, ¿Hasta qué porcentaje uno podría solicitar tema de alimentos? A ver, ¿hasta qué porcentaje? A ver, ¿hasta qué porcentaje uno podría solicitar el concepto de alimento? A ver, claro, yo creo que eso nosotros lo sabemos, ¿no? Hasta el 60%, hasta al 60% que de su remuneración, pues, ¿no? Hasta el 60% de su remuneración se podría solicitar, doctores, por concepto de alimento, ¿no? Hasta el 60% de su remuneración podría solicitarse este concepto que yo les hablo, pues las cuestiones ahí arraigadas, señaladas respecto al tópico en sí, doctores, de lo que va a venir a ser la figura, llamémoslo de esta manera, de alimentos, ¿ya? Ok, hasta el 60%, ¿no? De los tópicos de alimentos. Ya. Vamos a ver, gracias por su participación. En la resolución aprobatoria ya, doctores, a falta de conciliación, lo que le decía, y se producía esta, a criterio del juez afectará los intereses del niño adolescente, este fijará puntos controvertidos y determinará lo que será en materia de prueba. El juez puede rechazar aquellas pruebas que consideren admisibles, impertinentes o inútiles y dispondrá la actuación de las cuestiones que podrá de decisión se susciten. Resolviéndose en el acto deberán también escuchar al niño o al adolescente. ¿De acuerdo? Actuando los medios probatorios, las partes tienen para que la misma audiencia expresen oralmente sus alegatos, concediendo los alegatos si los hubiera, el juez remitirá los autos al fiscal para en el término de 48 horas emita dictamen, devolviendo los autos. El juez en igual término expedirá sentencia pronunciándose sobre los puntos obviamente controvertidos. Artículo 173A, sentencia de apelación en el proceso de alimentos. Reiteradamente, sentencia de apelación en el proceso de alimentos, artículo 173A. Concluidos
los alegatos de las partes o de sus abogados defensores durante la audiencia única, el juez expide sentencia de manera oral, ya sea en su parte resolutiva o de manera integral, dependiendo de la carga procesal o de la complejidad de la causa. Cuando se expide la parte resolutoria, el juez, dentro de los 3 días siguientes, notifica por escrito a las partes el íntegro de la sentencia. En caso de duda respecto a las posibilidades económicas del obligado a prestar alimentos, el juez resuelve aplicando el principio a favor de minoris o principio pro alimentando, teniendo en consideración lo establecido pues, en los artículos que establece el Código de Niño y Adolescente. Ya expedió la sentencia, el juez ordena que se practique la liquidación. En este caso no hay una práctica o se ordena la práctica de la liquidación del pago de lo que van a venir a ser, doctores, los famosos devengados, ¿ya? Reiteradamente, porque lo que se va a hacer es solicitar el pago, como les digo, de lo que la norma establece, pues, como los famosos devengados. Pago de los devengados, ¿no? Y no es otra cosa, pues, doctores, que el dinero dejado de aportar, a ello viene la materialización de lo que van a venir a ser el tópico de la figura, reiteradamente, de lo que son los devengados. ¿Qué? Y que hay que tener en cuenta. Vamos a ver. Eh, Actuación de prueba de oficio. El juez podrá, en decisión inapelable en cualquier estado del proceso, ordenar de oficio la actuación de las pruebas que consideren necesarias mediante una resolución que debe estar debidamente fundamentada. El artículo 175, el equipo técnico, informe social y evaluación psicológica que podemos tener en cuenta, y luego de contestar a la demanda, el juez, para mejor resolver, podrá solicitar al equipo técnico un informe social respecto a las partes intervinientes y una evaluación psicológica si lo considere necesario. Y los encargados de realizar el informe social y evaluación psicológica deben evaluar su informe dentro de lo que viene a ser, bueno, dicha evaluación, en todo caso, tendría que ser dentro, doctores, del tercer día. Dentro del tercer día tendríamos que tener, doctores, la evaluación. Tercer día, reitero nuevamente, tendríamos que analizar, tendríamos que ver el tópico de la evaluación, ¿ya? Muy bien. Bueno, tenemos acá, ok. Luego del artículo 175 del Código del Niño y al Adolescente, no va a decir el equipo técnico, el informe social y la evaluación psicológica. Reiteradamente, equipo técnico, informe social y lo que va a venir a hacer en la información y evaluación psicológica. Luego de contestado la demanda, el juez, para mejor resolver, podrá solicitar, nos dice, al equipo técnico un informe social respecto de las partes intervinientes y una evaluación psicológica si lo consideran necesario. Los encargados de realizar un informe social y evaluación psicológica deben, doctores, en ese caso, evaluar su informe dentro del tercer día, lógicamente bajo responsabilidad. Medidas cautelares. Las medidas cautelares a favor de niños y adolescentes se rigen por lo dispuesto en el presente código y en el título cuarto de la sección quinta del libro primero del Código Procesal Civil, ¿no? Y algunas medidas temporales que se podrían optar, ¿ya? ¿Puede haber apelación? Por supuesto que sí. Siempre tenemos la vía de la doble instancia y nos dice que la resolución que declara inadmisible, improcedente de la demanda y la sentencia es apelable con efecto suspensivo y la decisión es adoptada por el juez durante la audiencia, lógicamente también van a tener una naturaleza de ser apeladas, ¿ya? ¿Puede existir sentencia en segunda instancia? Por supuesto que sí, y el órgano jurisdiccional de apelación expide la sentencia en el acto de vista de la causa y oraliza su parte resolutiva.
Si el caso fuese complejo, comunica a las partes que expedirá la sentencia correspondiente dentro de lo que van a venir a ser los 3 días siguientes, ¿no? Existe, luego vamos a pasar a algunas cuestiones del adolescente infractor de la ley penal. Por acá tenemos el trámite de apelación en efecto suspensivo también. Aunque, a ver, vamos a ver, capítulo, claro, aunque esto, el siguiente acá, este tema del capítulo del adolescente infractor, lo han, no lo han, ya. Vamos a ver aquí el trámite de apelación, doctores, con efecto suspensivo. Vamos a ver, vamos a ver, ya, ya, ahora va, sí, sí, no se, ahora vamos a dar respuesta. Ya, tenemos la apelación con efecto suspensivo y nos dice que concedida la apelación, sin la apelación, el auxiliar jurisdiccional, bajo responsabilidad, enviará el expediente a la sala de familia dentro del segundo día de concedida la apelación y la adhesión de su cargo. Recibidos los autos, la sala lo remitirán el día al fiscal para que emita dictamen en el plazo de 48 horas y señalará dentro de los 5 días siguientes la fecha para la vista de la causa. Solo excepcionalmente las partes podrán alegar hechos nuevos ocurridos después del postulatorio y la sala resolverá dentro de los 3 días siguientes a la vista de la causa. ¿Ok? Muy bien. Protección de los intereses individuales, difusos y colectivos. Vamos a ver aquí. Las acciones para la defensa de los derechos de los niños y de los adolescentes que tengan carácter de difusión, ya sean individuales o colectivos, se tramiten por las reglas establecidas en el presente capítulo y pueden demandar acción para proteger estos derechos los padres, los responsables, el Ministerio Público, el defensor, los colegios profesionales, los centros educativos, los municipios, los gobiernos regionales y las asociaciones que tengan por fin su protección. En el caso del apercibimiento, para el debido cumplimiento de las resoluciones, el juez puede interponer los siguientes procedimientos. ¿Qué procedimientos tenemos? Multa de hasta 5 unidades de referencia procesal a la parte, autoridad, funcionario o persona. Allanamiento del lugar, detención hasta 24 horas y quienes se resistan a su mandato sin perjuicio de la acción penal que hubiera lugar, ¿no? Muy bien. Eh, en el caso del adolescente infractor, a la ley penal, ¿no? Que nos señalaba en su momento el capítulo tercero, esto ha sido derogada por la única disposición complementaria, el decreto legislativo 1348, ya del 2017, ¿no? Ya hubo una derogación respecto de ello. Vamos a ver. Sin embargo, bueno, esto también derogado, se han derogado muchos de los artículos de los niños y el adolescente. ¿Ya? Muy bien. ¿Mm? Ya, estas son las sanciones incorporadas que se han dado. Vamos a ver aquí. ¿Mm? Todo el título en una derogación incorporada. Vamos a ver aquí, porque había una pregunta interesante, ¿no? Sobre, en todo caso, los márgenes de protección que también se le tiene que dar al adolescente infractor, ¿no? Hacia la norma, el adolescente infractor, ¿qué márgenes de se le puede dar? Tiene que mencionar. El capítulo 5, 6, 7, 8 nos establece lo siguiente. Vamos a ver, vamos a ver aquí. Nos dice, medida de protección al niño que comete la infracción a la ley penal. Protección. El niño que comete infracción a la ley penal le corresponden medidas de protección.
El juez especializado podrá aplicar cualquiera de las siguientes medidas. Por ejemplo, el cuidado en el propio hogar, para lo cual se orientará a los padres a responder para el cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo de seguimiento temporal por institución de la defensa. También participación en un programa oficial o comunitario de defensa con atención educativa y salud y social. Incorporación a una familia sustituta o colocación familiar y atención integral en un establecimiento de protección, en este caso ya, pero los márgenes de protección especial, ¿no? Bien de vienen, pues en todo caso, doctores, en ser factores pero muy interesantes, que por supuesto que sí también se tiene que tener en cuenta. ¿Ya? Medidas de protección al niño o adolescente por presunto estado de abandono. ¿Qué sucede cuando por algún factor a este niño, ¿no? Adolescente, lo han dejado abandonado? Entonces, la gran pregunta es qué podría suceder en esos casos en concreto. Dice, medidas de protección al niño y adolescente en presunto estado de abandono. Artículo 243, protección. El Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social que lo requiere, no dice, no, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social podrá aplicar al niño y al adolescente que lo requiere cualquiera de las siguientes medidas de protección. El cuidado en el propio hogar, o por el cual se orientará a los padres familiares o responsables del cumplimiento de sus obligaciones, contando con apoyo o seguimiento temporal de instituciones de defensas, la primera posibilidad, artículo 243. B, la participación en el programa oficial o comunitario de defensa en atención educativa, salud y desarrollo social, incorporación a una familia sustituta o colocación familiar, atención integral en un establecimiento de protección especial debidamente acreditado, o en otros de los factores, depende también niño o niña adolescente, incluso existe la posibilidad de darlas en adopción, ¿no? Claro, dar en adopción niño o adolescente previa declaración, lógicamente, de un estado de abandono. Ahora, existe, naturalmente, también, doctores, una obligación de informar, ¿ya? Y sobre lo que puede ser un niño abandonado, niño que estaban los padres en la discusión por los temas de alimentos y nadie quería tenerlo, o lo habían sencillamente descuidado al niño. Entonces, el artículo 244 del Código del Niño y Adolescente nos hace mención de la obligación de informar, nos dice, doctor, existe una obligación de informar. Y nos dice, eh, los responsables de los establecimientos de asistencia social o de salud pública o privados están obligados a informar al órgano competente de las investigaciones tuteladas del MINDES sobre los niños adolescentes que se encuentran en presunto estado de abandono en un plazo máximo de 72 horas de tener conocimiento del hecho. Ojo, nos está dando un plazo en todo caso de 72 horas de tener conocimiento del hecho. Investigación tutelar. Eh, Artículo 245. El MINDES, al tomar conocimiento mediante informe policial o denuncia de parte que un niño o adolescente se encuentra en alguna de las causales de abandono, abrirá investigación tutelar con conocimiento del fiscal de familia y dispondrá de forma provisional las medidas de protección pertinentes. Ya el artículo 246 lo que hace mención es a los informes que hay que tener en cuenta. Y por ejemplo, ahí nos dicen lo siguiente, que de la resolución de inicio de investigación tutelar, el MINDES dispondrá las siguientes diligencias. Vamos a ver a continuación, doctores, las siguientes diligencias que en todo caso el MINDIS, ¿no? Podría interponer o finalmente interpone, mejor dicho, esto lógicamente tiene cierto grado de variabilidad también, dependiendo, como es natural, de cada caso, pues en concreto, ¿no? Los factores de variabilidad, estimados doctores, ¿de acuerdo?
Muy bien. Y que, como les digo, pues hay que tener cierto matiz, cierto conocimiento que es importante. Entonces, de las resoluciones de inicio de investigación tutelar, el MINDIS dispondrá de las siguientes diligencias: declaración del niño o adolescente o la descripción de sus características físicas, así como la toma de huellas palmares y plantares. Luego puedo tener un examen psicosomático para determinar su edad, su estado de salud y desarrollo psicológico, y este será realizado por la oficina médico legal especializada, y el resultado se comunica en el plazo de 2 días. De no existir unidad de medicina legal, se dispondrá de la práctica de dicha pericia en los establecimientos, por ejemplo, doctores del Ministerio de Salud, por un profesional médico, ¿ya? Puede existir una pericia pelmatoscópica para establecer la identidad del niño y adolescente, por ejemplo, o conocida esta, se adjuntará la partida de nacimiento y copia del examen psicosomático, y deberá a emitirse la pericia en el término de 2 días. Si se trata de un niño o adolescente de quien se desconoce su identidad, la pericia se emitirá, en este caso, doctores, en 10 días, ¿ya? Muy bien, y hay que tener en cuenta. Ok, bueno, en el caso de ICA no lo sé, ¿no? O sea, si hay contexto de aplicación, ¿ya? Vamos a ver. Informe del equipo multidisciplinario, o que él haga sus veces para establecer los factores que han determinado la situación del niño y el adolescente. También hay que tener, doctores, este es algo bastante interesante, lo siguiente, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, vamos a ver, vamos a la doctora Mari. Mari, consulta, ya, pero Mari, ¿tiene esta opción de levantar la mano? A ver, Mari, no te ubico. Si tiene la opción de levantar la mano, pues no, no, no te veo, Mari, para que hagas tu consulta. Ya. Aló, doctor, buenas noches, ¿me escucha? Ah, sí, sí, doctora, ahora sí lo escucho, lo escucho. Ya, ¿sabe qué, doctor? En el Distrito Fiscal de Moquegua, el juzgado de familia, en los casos de infracción a la ley penal, para dictar las medidas más gravosas en este caso, que es la medida socioeducativa de internamiento en preventivo, aplica el Código de los Niños y Adolescentes. La pregunta ¿es correcto o ya se debe aplicar lo que es el Código de Responsabilidad del Niño y Adolescente? Ya, ¿cuántos años tiene el chico? En un caso ha tenido 17, en otro ha tenido 14 y en otro ha tenido 16. Ya, ya, diga, ¿y cuál era su pregunta básicamente? Si hay que aplicar el código del niño de adolescentes, y qué más Sí, dijo? sí es correcto que la jueza que está aplicando el código del niño adolescente para dictar la medida de protección, no, la Ujú, medida socioeducativa en este caso, por ejemplo, en el internamiento preventivo, ujú, aplica las normas del código de niño adolescente ujú. y no el código de responsabilidad del niño adolescente. ¿Es correcto que siga aplicando el código de los niños adolescentes? Sí, ahí tenemos un problema, ¿no? Porque en realidad lo que debería, bueno, se deja mucho a la discrecionalidad del juez. He visto casos donde son pocos los jueces que finalmente aplican el código de responsabilidad del niño y adolescente, y la gran mayoría se va por el código del niño y al adolescente, y a través de ello van dando pues en este caso, las medidas más gravosas que se pueden dar. Ahora, ¿qué es lo que yo considero? Lógicamente aquí nos encontramos ya ante una situación donde en realidad ya vamos evidenciando la responsabilidad de dicho adolescente, porque me has señalado la edad de 14, 16 y 17 años. Entonces considero yo que lo que se debería aplicar técnicamente en ese caso debería ser en realidad
el Código de Responsabilidad del Niño y Adolescente. Pero bueno, eh, el juez lo aplica al amparo de considerar que también como se trata todavía de menores de edad, no van a ser un marco de aplicación del Código del Niño y Adolescente, sino, o mejor dicho, responsabilidad del Código de Adolescente si no lo aplican los, ¿no? Muy bien. Que claro, también no dice, creo que es por de acuerdo a la vigencia del código, también, ¿no? Por eso es que hace un momento cuando me preguntaron, en ICA ya va la aplicación del decreto 1348, habría que ver, depende de cada una de las jurisdicciones en la cual también se da el marco de aplicación, porque si hay una aplicación, lógicamente lo que va a corresponder es el código de responsabilidad del niño o adolescente, pero todavía hay aquellos lugares donde lógicamente no hay un tema de aplicación, no se va a implementar. ¿Sí? Bueno, sigamos acá. Artículo 247, algunas diligencias. Emitidos los informes que se refiere al artículo precedente, el MINDI solicitará a la Policía Nacional la búsqueda y ubicación de los padres o responsables adjudicando la ficha de inscripción de RENIEC y de no ser habidos, dispondrá la notificación por el diario oficial y por otro de mayor circulación del lugar del último domicilio citado, si fuera conocido por su defecto, ¿no? La publicación será por 2 días en forma interdiaria, disponiendo además la notificación por radiodifusión y demás medios que se puedan. Y finalmente, doctor, en la declaración judicial del estado de abandono. En la declaración judicial del estado de abandono, el artículo 248 nos dice, el juez especializado podrá declarar el estado de abandono de un niño o adolescente cuando sea esposito, carezca de forma definitiva de las personas que conformen la ley y tienen el cuidado personal de crianza y educación, si los hubieran cumplido las obligaciones y deberes correspondientes, son objeto de maltratos o quienes están obligados a protegerlos y permiten otros que lo hicieran, o sea, entregado a sus padres en establecimiento o asistencia social público o privado, y se ha alejado de instituciones hospitalarias, por ejemplo, o haya sido entregado por sus padres o responsables a instituciones públicas o privadas para ser promovido en adopción, sea explotada en cualquier forma utilizando las actividades contrarias de la ley y las buenas costumbres y sea entregado por sus padres o responsable de otra persona mediante remuneración, entre otros aspectos. Entonces, todo eso es lo que hemos visto acá, ¿no? Y acá nos hemos señalado el interés superior del niño, la potestad jurisdiccional y, bueno, toda esta actividad procesal que lo que en realidad, por tema de tiempo hemos visto solamente algunas, es amplia, ¿no? Pero hemos visto pues algunos otros factores de responsabilidades, ¿no? Y como ustedes lo señalan, ya era algo bastante interesante. Se tenía que ver aquí el código responsable del niño adolescente, pero como no está en una aplicación nacional en todos los lugares, entonces no siempre la ley, en todo caso 1348, es el marco de aplicación. ¿Sí? Muy bien, doctores. De esta manera llegamos a la parte final de la sesión de clase del día de hoy, agradeciéndoles a CEPOCAP, como siempre, por la invitación. Y a cada uno de ustedes también que han estado aquí conectados, estimados en esta sala Zoom. Ya les he dejado mi número ahí de WhatsApp, que es el 997. En todo caso, nuevamente lo dejo aquí, 997-588013, doctores. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo y bueno, Dios mediante, espero verles en una próxima oportunidad. Buenas noches. Muchas gracias.